¿Empezamos? Sí, yo creo que sí. Ya. Bueno, en todo caso va a quedar grabado. Bueno, muy buenas noches. Lo primero es que les pido disculpas porque el otro día de verdad andaba muy complicada, así que se me pasó. Pero vamos a tratar de hacer esta presentación de una manera bien didáctica y lo más importante de esto es sospechar la sepsis neonatal. ¿Y por qué hay que sospecharla? Porque en la medida que uno la sospeche, la va a poder tratar en forma precoz. Y si la trata en forma precoz, va a salvar vidas. Vamos con la primera. La primera es un consenso del CIBEN, en que el CIBEN es una reunión latinoamericana, iberoamericana, de habla hispana, en que se hace todos los años, en donde se hacen consensos de cómo manejar los temas más importantes que van apareciendo en neonatología. Y la sepsis neonatal, en verdad, es muy importante y por eso se discute y se va poniendo al día permanentemente. ¿Para qué? Para que el diagnóstico precoz signifique un tratamiento precoz y por lo tanto un niño que queda sano o sin secuelas y evitamos la muerte. La siguiente. ¿Qué significa riesgo de sepsis? El riesgo de sepsis neonatal precoz es buscar los niños en los cuales yo creo que pueden tener más probabilidades de enfermar y de enfermar gravemente. Por lo tanto, sabemos nosotros que el niño asintomático es aquel que va a andar mejor y que es aquel en que nosotros tenemos que sospecharla de acuerdo a los antecedentes. Sabemos que también los niños que ya están gravemente enfermos, es nuestro deber poner precozmente antibióticos. ¿Para qué? Para que el outcome sea mejor. La siguiente. ¿Qué es lo que entendemos por sepsis neonatal precoz? Y es aquí donde tenemos que poner el foco, porque es cuando recién nacen los niños. Es aquella que se va a manifestar en las primeras 72 horas, ¿ya? Y tiene muy baja prevalencia y estamos obligados nosotros, por lo tanto, esto que lo molestamos a ustedes con los protocolos, ¿no es cierto? Con que se vayan fijando si tuvo una rotura de membrana de cuántas horas anteriores, en fin. Y aquí tenemos dos gérmenes que son las estrellas, la Escherichia coli y el Streptogrupo B. Estos son para nosotros los mayores amenazantes. Por supuesto que hay más agentes que estos, pero estos son aquellos que para nosotros, por la gravedad que tienen, nos hacen estar alerta y nos hacen actuar en forma rápida. La incidencia es muy baja, ya que es más o menos el 1% de los recién nacidos vivos. Sin embargo, este 1%, si nosotros no nos damos cuenta, se nos muere. La siguiente. ¿Qué llamamos a la sepsis neonatal tardía? Por supuesto que si la precoz es hasta las 72 horas, la tardía será todo aquello que es después de las 72 horas. Sin embargo, muchas veces tenemos un niño que llega a los 15 días, ¿no es cierto?, letárgico, con que se alimenta mal, y en ese caso vamos a tener que proceder bastante rápido y tomar exámenes y hospitalizarlo y empezar rápidamente el tratamiento. Normalmente en la sepsis neonatal tardía eh, no es tan frecuente como la sepsis neonatal precoz. Sin embargo, el paciente lo debemos hospitalizar en UCI porque tiene riesgo de tener compromiso meningio. Y mientras más comprometido esté el paciente, peor. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos de sepsis? Como ustedes ven en este cuadro, que no se ve tan bien, pero cuando lo vean con calma se van a dar cuenta que sí, son cosas bien inespecíficas, como por ejemplo apnea. ¿En qué casos es más frecuente la apnea? En las tardías, ¿no es cierto? Pero también la precoz la puede tener.
fiebre también es más frecuente en la tardía, porque inicialmente cuando el niño nace, normalmente no hay fiebre, o incluso muchas veces pueden haber hipotermia. También puede haber hipoxia, puede haber un mal aspecto del niño, letargia, irritabilidad. Entonces, como ustedes ven, son puros signos muy, muy inespecíficos. Por lo tanto, la sospecha tiene que ser algo que nosotros, eh, casi por olfato, lo podamos ir pesquisando, ¿ya? Entonces, ya cuando el niño tiene cianosis, cuando está en shock, cuando está mal perfundido, ya muchas veces son signos muy tardíos y que no tenemos que hacernos esperar. La siguiente. ¿Cuáles serían entonces los signos que a nosotros nos hacen sospechar una sepsis neonatal tardía? En general, cuando estamos parados en el servicio de urgencia, un niño que llega, que la mamá dice que dejó de alimentarse, un recién nacido de unos 15 días, por ejemplo, y la mamá dice ha rechazado alimentación, no toma pecho, está letárgico, eh, tenemos la obligación nosotros de pensar en esto, de tomar exámenes. Y cuando digo tomar exámenes, siempre es importante los hemocultivos, porque los hemocultivos van a ser finalmente el gold standard que nos hacen certificar que el niño tiene en la sangre esta bacteria y por lo tanto va a quedar rotulado de sepsis neonatal tardía. En la sepsis neonatal precoz también son importantes los hemocultivos, porque nosotros siempre que dejemos antibióticos tenemos que acostumbrarnos primero a tomar los más exámenes que se pueda y practicar al tiro los hemocultivos. Los hemocultivos van a ser importantes, ¿no es cierto?, en aproximadamente, en siempre, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros, a pesar que hemos tomado los hemocultivos y hemos iniciado los antibióticos, no logramos rescatar el germen. Por lo tanto, la positividad de nuestros hemocultivos, por mucho que se ha mejorado en el último tiempo, muchas veces alcanzan a la mitad, más o menos un 50%. La siguiente. Ahora, ¿cuándo tenemos que sospechar la sepsis neonatal precoz? Cuando hay, por ejemplo, cuando la madre tuvo fiebre en el hinchaparto, cuando hay corneumonitis, cuando había una rotura de membrana de más de 18 horas, cuando la mamá tiene un cultivo positivo de Streptogrupo B, ¿no es cierto?, sin profilaxis adecuada, eh, cuando hubo necesidad de ponerle antibióticos intraparto, y ojalá cuando esta profilaxis se haya hecho en forma adecuada, porque sabemos que por lo menos tiene que haber pasado 4 horas antes de que se puso el antibiótico, antes de que la guagua nazca. Cuando el líquido amniótico es de mal olor, esto es bien discutido porque hay trabajos que dicen que el olor del líquido no sirve, no es un indicador seguro. Sin embargo, nosotros siempre vamos juntando uno a uno los elementos que nos puedan hacer sospechar una sepsis precoz. La taquicardia fetal, la acidosis fetal y la edad gestacional. Sabemos que mientras más pequeño es nuestro niño en edad gestacional, aumenta el riesgo de tener sepsis neonatal precoz. La siguiente. ¿La siguiente? ¿Qué pasó? Ahí estaría otra. ¿Se ve? Dale la otra. Ahí está. Ya, entonces, si el recién nacido está asintomático y con buena apariencia, esto va a ser un signo, un indicador que nos va a favorecer. Cuando el niño tiene mala apariencia, aumenta el riesgo de que tenga una sepsis grave. Por lo tanto, ahí entra mucho el juicio clínico. El juicio clínico, cuando la guagua se ve bien, cuando tiene buena apariencia, es bajísima la probabilidad de que tenga una sepsis neonatal. Cuando el niño tiene un aspecto clínico dudoso, podría tener más riesgo. Y cuando el niño de verdad se ve mal, cuando está tóxico, cuando está mal perfundido o cuando tiene una enfermedad clínica, el riesgo va en aumento. La siguiente. Entonces, aquí tenemos lo que a la gente joven le encanta, que es lo que se llama la calculadora de sepsis, ¿ya? Aquí nosotros, este es un elemento que nos sirve para tratar de objetivar lo que estamos viendo en
en la clínica, ¿ya? Entonces nosotros acá vamos viendo cómo está el aspecto clínico, si el niño se ve normal, si el niño está de aspecto letárgico, cuándo cultivar y cuándo cuándo cultivamos y partimos los antibióticos al tiro. Y esto tenemos que chequearlo. Si el niño nosotros cultivamos y partimos los antibióticos de inmediato, nosotros lo que tenemos que hacer es ir chequeando con el laboratorio y a las 48, 72 horas ver si los hemocultivos están negativos y el niño se ve con un juicio clínico adecuado, tenemos la indicación de suspender los antibióticos. Si por el contrario el niño no se ve bien y sigue letárgico o está mal, aun cuando tengamos los hemocultivos negativos, vamos a completar por lo menos 7 días y ahí le vamos a poner el diagnóstico de sepsis clínica. La siguiente. Entonces, ¿en qué niños vamos a sospechar la sepsis neonatal precoz? En aquellos niños que tengan riesgos, pero que estén asintomáticos. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que dentro de los antecedentes podemos sospechar porque tenemos ciertos riesgos, vamos a tener que observar y evaluar, y no con la guagua en alojamiento conjunto. De esta manera no vamos a interferir en el vínculo madre-hijo, porque sabemos que es súper importante que el niño tenga apego, que esté alimentado por leche materna y no separarlo de la madre. Hay veces en que nosotros tomamos hemocultivo, le dejamos tratamiento antibiótico y si el niño no se ve mal, lo dejamos con su madre. Siempre tratamos de buscar los hemocultivos porque de esa manera nosotros tenemos un outcome mucho mejor, ¿ya? Muchas veces, si el laboratorio sale un hemocultivo positivo, el laboratorio nos avisa inmediatamente como valor crítico, ¿ya? Así que eso es muy importante. Siempre, ante la sospecha de sepsis, tomar hemocultivos. La siguiente. ¿Hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con dificultad respiratoria? La respuesta siempre es no, ¿no es cierto? Cuando a uno le preguntan, ¿hay que tratar a todos? Todos, o sea, cuando tú dices, ¿el 100% se hace así? La respuesta siempre va a ser no, porque en medicina no es todo lo que, o sea, nunca actuamos por el 100%. Tenemos que tener el juicio clínico, tenemos que examinar a los niños y tenemos que ver cómo es su outcome. Muchos recién nacidos prematuros tienen dificultad respiratoria y no tienen ni sepsis ni neumonía. Otros porque pueden hacer una taquipnea transitoria, ¿no es cierto? Hay otras causas de estos problemas. También puede ser un niño que tenga una cardiopatía congénita, por lo tanto, el diagnóstico diferencial es muy importante. La siguiente. Hay que tratar empíricamente. Estas son las preguntas que normalmente nos hacemos nosotros los clínicos, ¿ya? ¿Hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con corionitis materna? Tampoco, porque si la madre con infección amniótica comprobada recibe un tratamiento adecuado con antibióticos, la posibilidad de sepsis neonatal es muy baja. Un recién nacido mayor de 35 semanas expuesto a corionitis, solamente entre el 0,4 o 0,5% y el 1,2% van a tener cultivos positivos. Por lo tanto, el número necesario para tratar es de 80 a 210. Por lo tanto, no es necesario aplicar esto de que si la madre tiene corionitis hay que dejarle antibiótico. Aumenta muchísimo el riesgo y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos, siempre tomar hemocultivos y actuar en consecuencia con esto. Iniciamos el antibiótico y vamos a estar atentos para ver cómo se desarrollan estos cultivos y cómo mejora el aspecto clínico del niño. La siguiente. ¿Qué pasa cuando hay corionitis materna declarada? En recién nacidos asintomáticos durante los exámenes clínicos realizados al lado de su madre, en intervención conjunta, se logra disminuir las punciones venosas, las extracciones de sangre, el uso de antibióticos y evita sobre todo la separación de la madre y el niño, porque es aquí donde nosotros queremos vincular, o sea, favorecer el vínculo del apego, porque sabemos que para el niño es muchísimo mejor. Con esta práctica clínica se logra descender
hasta más de un 92% el uso de antibióticos sin ningún evento adverso. Ustedes saben que hoy día la resistencia bacteriana es algo alarmante y es algo que va en aumento porque se ha hecho un uso indiscriminado de los antibióticos. Por lo tanto, las evaluaciones clínicas repetidas al lado de la madre son un componente esencial para identificar a los recién nacidos que no tienen sepsis neonatal precoz cuando estamos sospechándola. La siguiente. Entonces, ¿hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con ruptura prolongada membrana? Tampoco. Los recién nacidos de término mayores de 37 semanas asintomáticas no iniciamos antibióticos aunque haya rotura prolongada de membranas con membranitis u otros factores de riesgo. En el recién nacido mayor o igual a 37 semanas sin riesgo, por ejemplo, y así una cesárea electiva, pero con signo de dificultad respiratoria durante la transición, deberán ser observados, pero no tratados de inmediato. El recién nacido de término mayor de 37 semanas con riesgo y dificultad respiratoria grave o leve, moderada, de mayor de 6 horas de vida, nosotros decimos hemocultivar. Ah, ¿qué pasó? Aquí. Decimos hemocultivar, ¿no es cierto? Y actuar en consecuencia con eso. Siempre, muchas veces, tenemos dos opciones, hemocultivo y observación clínica, o si y algunas veces tenemos que hacer hemocultivo y antibiótico. De ser positivo los hemocultivos, debe realizarse punción lumbar si es que no se ha hecho previamente. En situaciones de riesgo de los niños de rotura de membrana mayores de 18 a 24 horas con coriamnionitis o estreptococo materno tratado parcialmente, sin síntomas neonatales, debemos observar. El mensaje que les quiero decir es que antiguamente nosotros hacíamos muchas más punciones lumbares de las que hacemos ahora, porque tenemos mucho mejores maneras de ir objetivando la clínica. De manera que, si bien es cierto, la punción lumbar es un recurso y es un examen que hay que hacer, no lo hacemos tanto como se hacía anteriormente. La siguiente. Hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con ruptura prolongada de membrana. Si se tomaron hemocultivo y se iniciaron antibióticos y el recién nacido sigue clínicamente asintomático y los cultivos son negativos, con o sin recuento de blancos normales y niveles de proteína C reactiva bajos, no se justifica continuar con los antibióticos por más de 48 horas o como máximo 72. Generalmente nosotros los dejamos hasta las 72 horas porque así nos damos un margen de unas 24 horas más para observar al niño. En el recién nacido de pretérmino menor o igual a 34 semanas, con factores de riesgo y con signos y síntomas clínicos sugerentes de infección, generalmente tomamos hemocultivos e iniciamos los antibióticos. Si el recién nacido es menor o igual a 34 semanas, que se observan bien o presentan signos leves inespecíficos o mínimos y sin factores de riesgo como coriamnionitis o roturas membranas o colonización materna parcial tratada, generalmente hacemos la observación clínica, porque nunca se ve grave un niño, si es que un niño que está grave se ve grave. Es muy raro que el niño esté grave y se vea bien. Eso en la práctica diríamos que no sucede, ¿ya? Así que de todas maneras hay que observarlo, hay que mantenerlos hospitalizados con su madre en alojamiento conjunto o en la NEO y no dar de alta hasta no estar seguro que nuestro niño está adecuado. Si el recién nacido presenta deterioro clínico, se debe tomar cultivo e iniciar tratamiento antibiótico rápidamente. La otra. Ahora, ¿qué pasa si el recién nacido tiene clínica evidente en las primeras 12 horas? Ahí tomamos hemocultivo y dejamos antibióticos precozmente. Si la presentación clínica es dudosa, tomamos hemocultivos y observamos o bien iniciamos antibióticos según el riesgo. En los casos asintomáticos, generalmente usamos la observación clínica. Si se iniciaron antibióticos, hay que evaluar a conciencia
si realmente se justifica continuar con los antibióticos por más de 48 72 horas o realmente es mejor suspender. La siguiente. Entonces, la pregunta viene ahora, ¿existe la sepsis clínica? En general, sepsis clínica llamamos a las sepsis en las cuales no logramos tener hemocultivos positivos. Muchas veces nos pasa que tomamos cultivos, dejamos antibióticos y salen todos los cultivos negativos, pero realmente el niño presentaba signos y síntomas de infección grave. En ese caso, aun cuando el hemocultivo salga negativo, nosotros vamos a preferir tratar al niño por 7 días y dejarlo como con diagnóstico de sepsis clínica. La siguiente. Entonces, este diagnóstico de sepsis clínica sería como un diagnóstico un poco cuando uno no tiene ningún elemento objetivo para tratar, ¿no es cierto? Y para decir sí la hay, pero el juicio clínico hace de que uno tenga la precaución y actúe de manera de disminuir los riesgos para ese recién nacido. La siguiente. En cuanto al laboratorio, en sospecha de sepsis, el urocultivo sabemos que en la sepsis precoz no se recomienda porque en general no es ese el problema. En el caso de la infección urinaria es como en la sepsis neonatal tardía. Y sí, en un niño ya de más de 72 horas, en general de más de 5 o 7 días de vida, uno va a tomar además urocultivo porque ahí aumenta el riesgo de tener una infección del tracto urinario como causa o como durante esta sepsis. La siguiente. ¿Cómo se hace el examen de orina? Esto es súper importante en el diagnóstico. Exámenes de orina por recolector nosotros no lo hacemos, no los tomamos en cuenta porque el riesgo de que se contamine es muy alto. El cateterismo vesical es uno de los métodos más usados porque nos da bastante seguridad en el sentido de que podemos pesquisar los cultivos de forma más segura. Sin embargo, la punción suprapúbica es el gold standard, pero hay que pinchar al niño sobre el pubis y se hace sin anestesia y se hace de manera que es bastante cruenta. Por lo tanto, hemos virado a quedarnos con el cateterismo vesical, que si es bien hecho, nos asegura un resultado bastante seguro, valga la redundancia, para el diagnóstico y eventual tratamiento. La siguiente. El urocultivo entonces va a ser informado y cuando es cateterismo, nosotros aceptamos hasta toda la cantidad de unidades formadoras de colonia. Cuando se hace por, eh, por punción suprapúbica también, ¿no? La cantidad de unidades formadoras de colonia que tenga va a ser positivo para nosotros y para apoyar el diagnóstico de infección urinaria. La siguiente. ¿En qué casos vamos a hacer la punción lumbar? Como les decía, antiguamente nosotros hacíamos muchas punciones lumbares. Hoy día cada vez hacemos menos porque estamos afinando mucho más los diagnósticos. Y sabemos que además la meningitis neonatal es infrecuente, pero se asocia a elevada mortalidad y discapacidad a largo plazo cuando la hay. Por lo tanto, tenemos que estar alerta y tenemos que estar atentos y tenemos que saber hacer una punción lumbar para evitar, ¿no es cierto?, sobrediagnósticos o para estar seguros o para muchas veces descartarlo. ¿En qué caso se recomienda hacer punción lumbar? En aquel recién nacido que tenga más de 72 horas de vida, que tenga sintomático, con sospecha de sepsis tardía, aunque la incidencia sea baja. Y en el recién nacido menor de 72 horas, realizar la punción lumbar solo si hay sospecha elevada de meningitis. Por lo tanto, la PL que le llamamos es fundamental en el diagnóstico de estos niños. La siguiente.
¿Cuáles serían los valores normales del líquido cefalorraquídeo? Bueno, esto yo creo que hay que pasarlo porque cada vez uno sabe cuando el líquido está alterado, tiene bacterias, ¿no es cierto? Tiene proteínas, en fin. Así que eso es como que pasemos a la siguiente porque no es muy importante. En los casos en que los niños están conectados a ventilación mecánica, antiguamente hacíamos muchos aspirados endotraqueales, hoy día cada vez se hacen menos, porque en los casos en que tenemos sepsis asociados a niños conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, esto también cada vez ha ido disminuyendo su importancia. La siguiente. ¿Cómo miramos el hemograma? El hemograma en la sepsis es como una herramienta accesoria, ¿no es cierto? Y nos tenemos que fijar en los recuentos de blanco, porque ustedes saben que el recién nacido puede tener leucopenia o puede tener leucocitosis, pero las cifras de glóbulos blancos en los recién nacidos son muchísimo más altos que en los niños grandes. Por lo tanto, la leucopenia es uno de los que tienen más valor, sobre todo en los niños, en los recién nacidos asintomáticos y en las primeras 24 48 horas de vida. La neutropenia, el límite inferior del recuento neutrófilo es de 1500. Y por eso que es importante, nosotros sacamos el IT, que es el índice entre las formas inmaduras y las formas eh, maduras. La siguiente. Aquí también hay un laboratorio en sospecha de sepsis y analizan todos los hemogramas, todas las cosas, pero eso lo pueden mirar ustedes después con calma, porque en realidad es una tabla que, si bien es cierto, sirve, es bastante árida para analizarla así. La siguiente. Ahora, el IT, que es lo que les avanzaba, que es el coeficiente entre inmaduros y totales, que cuando es una cifra mayor a 0,2, nos hace sospechar con bastante certeza de que podemos estar frente a sepsis neonatal. Su sensibilidad es de un 80-85% en la sepsis temprana y un 60% en la tardía, por lo tanto, tiene un valor predictivo negativo de 95-99% en la temprana y de un 50-55% en la tardía. Las plaquetas también son un elemento que nos van a ayudar, ya que el 50% de los niños con sepsis bacteriana, aunque no es de un valor diagnóstico inicial, pueden aparecer tardíamente. Y por lo tanto, cuando hay plaquetopenia en aquellos niños que están gravemente enfermos, también va a ser un elemento que nos va a apoyar el diagnóstico de esta patología. La siguiente. En cuanto a la proteína C reactiva, el 99% del valor predictivo negativo para determinar sepsis neonatal precoz, o sea, con un valor de PCR inicial normal, uno puede decir casi con el 100% de seguridad que el recién nacido no tiene sepsis neonatal precoz. Sin embargo, muchas veces por ser tan inespecífico, es necesario hacer una curva de PCR, porque puede ser que el primer valor salga normal, y a medida que pasan las 12 horas, 10, 12 horas, empieza a elevarse. Por lo tanto, es importante que analicemos los exámenes en el contexto de la clínica, ya que la PCR tiene muy mala especificidad para sepsis neonatal precoz y tardía. Por eso que los asociamos a veces con otros elementos de diagnóstico. La siguiente. ¿Qué pasa con la procalcitonina? La procalcitonina en general, y es casi de regla, no es de utilidad en la sepsis neonatal precoz. Sobre las 72 horas algo nos ayuda, pero en general no es un indicador que nos sirva mucho para apoyar. Por lo tanto, sirven estos indicadores para apoyar o descartar un evento séptico. Y el ácido láctico también en boga en el último tiempo, también es un indicador que es discutido
y algunos centros lo apoyan y algunos centros no lo usan. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían como los diagnósticos diferenciales en los pacientes en la sospecha de sepsis con recién nacidos sintomáticos? ¿Ya? Algunos virus, ¿no es cierto? Como los virus herpes, influenza, sincicial y otros. Las cardiopatías congénitas. Eso es importante que ahí estamos. Ya la siguiente. ¿Cuáles serán los antibióticos de elección en sospecha de sepsis neonatal? Siempre ampicilina, ¿ya? Ampicilina y un aminoglicósido. Cuando ya estamos frente a ampicilina, ¿por qué? Porque nos cubre los gérmenes de mayor incidencia y los más graves en esta etapa de la vida. Y un aminoglicósido porque así vamos a potenciar su efecto. Ahora, cuando estamos sospechando meningitis directamente, nosotros tenemos que usar un antibiótico que difunda mejor en las meninges y eso no sería asociarlo con un aminoglicósido. Pero de entrada siempre nos vamos a mover con una ampicilina y un aminoglicósido. Ahora, si yo estoy seguro que tengo solo un estreptococo y solo una listeria, me voy a quedar con la ampicilina en dosis altas. La siguiente. ¿Cuáles entonces van a ser los antibióticos los cuales pasarían la barrera hematoencefálica? Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, que lo usamos bastante en este caso cuando estamos seguros que tenemos que llegar hacia el torrente meningio. La ceftriaxona está contraindicada en el recién nacido debido a su alta unión a la albúmina sérica y que se desplaza la bilirrubina y aumenta mucho el riesgo de ictus. Por lo tanto, nosotros vamos a quedarnos con la cefotaxima. La siguiente. Y todo el resto de los antibióticos son antibióticos ya de excepción y a los cuales tenemos la obligación de asesorarnos con el infectólogo. La siguiente. Entonces, ¿cuánto va a durar el tratamiento de la sepsis neonatal precoz en sospecha de sepsis neonatal precoz? Eso va a depender siempre de la evolución clínica y de los resultados de los hemocultivos. La indicación de antibióticos es siempre, obviamente, por vía endovenosa, y cuando el recién nacido es asintomático y hay sospecha de sepsis neonatal precoz por antecedentes maternos de riesgo, no hay que iniciar antibiótico-terapia, pero sí observar al recién nacido junto a su madre. Esto es lo que hacemos a diario y lo que ustedes el próximo año van a estar muy familiarizados en hacerlo y ya van a tener claro en que en general tratamos poco con antibióticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre en medicina hay que elegir todo es malo, todo tiene un lado malo, por lo tanto tenemos la obligación de asegurarnos que lo que hacemos nosotros sea lo más inocuo para nuestro paciente. La siguiente. Entonces, ¿cuánto va a durar el tratamiento de sepsis? Si el resultado del hemocultivo es positivo, el tratamiento será 7, 10 días, incluso a veces 14, dependiendo del germen que hemos aislado. Si el hemocultivo es negativo, vamos a tener que usar tratar una sepsis clínica por 7 días y suspender. La siguiente. Entonces, aquí hay una lista de los tratamientos de elección en sospecha de sepsis tardía. Sabemos que el tratamiento de la sepsis tardía, lo mismo, siempre vamos a estar
cubierto con ampicilina porque nos cubre los más malos, que son el estrepto y la listeria, ¿cierto? La listeria es raro que se presente tardía, es más frecuente que sea de inmediatamente. Y ahí después vamos a ir teniendo usar el antibiótico de acuerdo al germen que vayamos rescatando y a la sensibilidad en el laboratorio. La siguiente. Entonces, esto es un poco como que repite lo mismo, ¿eh? En el fondo, la idea que tienen que llevarse para la casa es que mientras menos antibióticos usemos mejor, mientras menos tiempo mejor, y siempre tenemos que usar las dosis adecuadas y de acuerdo a la incidencia de las bacterias regionales, porque cada hospital, cada centro tiene su propia flora y por lo tanto es importante situarse con la flora local. La siguiente. Esto es un poco lo mismo, entonces depende todos los antibióticos que nosotros elijamos y vamos a ir escalando desde más pequeño hasta más potente, ¿no es cierto? Y desde más exclusivo, desde menos exclusivo a más exclusivo. Todo esto tenemos que ir asesorándonos por la infectología y para así evitar hacer un daño mayor. La siguiente. Ahí un poco aquí dice lo mismo, ¿no es cierto? Están hablando de otros antibióticos en sospecha de sepsis neonatal tardía. Yo creo que esto lo pueden revisar después porque esto no tiene mayor relevancia y estos van cambiando muchísimo. La siguiente. Entonces, aquí también es raro, pero en algunos pacientes que son muy invasivos podemos tener infecciones por cándida y esas tenemos que sospecharlas y también tratarlas. La siguiente. ¿Cuál es la monitorización de los niveles de antibióticos? Hoy día hay muchos antibióticos que los monitorizamos con niveles. Por ejemplo, la vancomicina, entre otros, que tenemos que los niveles valle y los niveles pico, y así de esta manera nosotros vamos a ir dando las dosis que sean adecuadas para erradicar nuestros patógenos. La siguiente. Ya, entonces ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta. De todas maneras, esta clase la va a dejar, grabada, la Romy la tiene y se la pueden. La idea sería que ustedes la tuvieran para que vayan revisando los aspectos más, todas esas tablas que sale muy poco didáctico revisarlas acá, pero están bastante bien y son hechas no por nosotros, sino que son consensos de centros infectológicos importantes. Por lo tanto, eso es importante que lo vayan revisando y en resumen, yo me quedaría para la casa con que definir muy bien qué es lo que es la sepsis neonatal precoz y la sepsis neonatal tardía y cómo nos ayuda el juicio clínico y cómo en la medida que nosotros no tengamos un agente, un hemocultivo positivo, podemos ir bajándonos y podemos ir retirándonos de los antibióticos. Le hacemos menos daño suspendiendo antibióticos que mantenerlos para que finalmente tenemos problemas de resistencia, de colonización por hongos, etc. No sé si hay alguna pregunta aquí. Parece que no hay punto, doctora. Ya, entonces tú les mandas la clase por favor a todos y, Sí. mis disculpas de nuevo por ser tan sobrevenida. No se preocupe, doctora. Muchas gracias por tu ayuda. Ya. Gracias por la clase, doctora. Muchas gracias. Chao, Adiós. doctora, gracias. Chao. Chao, que esté bien. Gracias.